Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te pido que ministres corazones, hables a nuestras vidas, trae revelación con tu palabra y muéstranos lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Señor, coloco este mensaje en tus manos y que tu palabra sea de bendición para tu pueblo y también de ánimo, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Juan capítulo 2, verso 1 al 7. El título del mensaje se llama Jesús manifestó su gloria. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Jesús manifestó su gloria haciendo un milagro. Y el milagro fue convertir el agua en vino. Y esto fue un milagro instantáneo, lo que indica que de un momento a otro Dios lo cambia todo. Cuando se da un paso de fe, Dios da otro y comienza a obrar. Yo entiendo con esto que podemos ver la gloria de Dios cuando la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo se hacen evidentes, porque Él comienza a hacer algo en medio de la gente. Sabemos que Dios está en todo lugar y que Él lo llena todo. Pero realmente se hace manifiesto su presencia cuando lo vemos hacer milagros. Y para ganar una ciudad, no solo tenemos que ganar y hablar de Cristo evangelizando, sino también mostrar sus prodigios y milagros, porque Dios está con nosotros. Yo estoy convencida que cuando hay imposibilidades para la gente, la gloria de Dios se evidencia haciendo milagros. Entonces Jesús puede hacer milagros de salud, de liberación, de restauración en tu casa, en tus hijos, en tu vida. Y Dios va a derramar de su gloria, de su presencia en tu casa. Pero para esto es necesario buscarlo de todo corazón y obedecerle lo que Él dice. Mucha gente piensa que uno no cree en María, pero nosotros creemos en ella.
Tal vez no le damos atributos que la Biblia no dice. Pero lo que la Biblia dice referente a ella, sí lo creemos. Porque por eso Dios la puso a ella como madre de Jesús hombre. Cuando tengas una necesidad, ve a la presencia de Dios. María no fue al esposo para decirle que se acabó el vino. Ella directamente fue a Jesús, al que podía traer cambios y transformar situaciones con milagros. Para los judíos era un problema serio que se acabara el vino en medio de la fiesta de bodas. Porque esa fiesta era todo un acontecimiento. Algunas bodas duraban hasta 8 días. Y era el novio el que costeaba la comida, la bebida. Y también era una forma de demostrar que él era suficientemente solvente económicamente para casarse y sostener a su esposa. Así que si se le acababa el vino, significaba que iba a quedar en vergüenza. Parece ser que María era familia del novio, porque ella se preocupó y entendía el problema que se estaba viniendo. A veces creemos que la situación es tan crítica que no podemos salir de ella. Y todo porque acudimos a la persona incorrecta. Pero nuestra vida no se apoya en el hombre. Nuestra vida se apoya en Jesús y en Él esperamos y a Él acudimos. Aprendamos a hablar con Jesús. Aprendamos a contarles nuestros problemas a Él. Porque lo que mueve la mano de Dios es el buscar su presencia en esa comunión íntima con Él, en el clamor, en la oración y la fe. Pero tienes que insistir, no puedes dudar. Y en la Biblia tenemos ejemplos de orar siempre y no desmayar con fe. Dice el libro de Lucas, capítulo 18, verso 1, ahí nos habla de una mujer viuda que fue delante del juez a que le hiciera justicia, y este juez no le quería hacer justicia, pero tal era su insistencia de ella que este juez la defendió. A veces perdemos la bendición porque no perseveramos delante de la presencia de Dios, porque nos da pereza. Pero sí queremos ver el milagro. A veces creemos que Dios nos mira desde el cielo y nos dicen, lloren más, lloren más. Pero ¿sabes qué? No es así. El anhelo de Dios es bendecirnos porque Él nos ama. Y Él quiere que como sus hijos tengamos lo mejor y tengamos paz. Dios es el dueño de todas las cosas. Y si tú vas a Él, Él suplirá
todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero Dios quiere que arregles situaciones en tu vida que te roban las bendiciones. Pero solamente es en su presencia que Él nos dará este consejo sabio y nos mostrará. Y simplemente en ese mover conforme a su voluntad obtendremos esta respuesta a nuestra bendición, a nuestra necesidad. Y entonces es ahí donde recibes de Él. Pero también es importante hablarle. Es importante hablarle, es importante escucharle. Escucharle y ser sensible a su voz. Porque la gente que escucha su voz ve su gloria. Cuando nosotros venimos a la iglesia a escuchar su palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos escuchando esa voz de Dios y ella nos orienta, porque recibimos instrucciones. Si tú quieres oír la voz de Dios y que Dios te bendiga, tienes que ser sensible a ella. Cuando María habla con Jesús y le dice, no tienen vino, Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Pero María sabe cómo obtener cosas de Dios e insiste. Y le dice a los sirvientes, eso está en el verso 5, vayan y hagan lo que les diga. María, al conocer el poder y la generosidad de su hijo, espera que él haga algo para sacarlo de ese apuro. Y ella le indujo a que hiciera algo cuando comenzaba a faltar el vino. Pero Jesús esperó. Jesús esperó a que la necesidad llegara al extremo. Y esto también nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento propicio para la oportunidad de Dios. Su hora llega cuando nos vemos reducidos al máximo aprieto y ya no sabemos qué hacer. Y María, cuando dice, haced lo que Él diga, ella nos llama la atención hacia sí misma, sino hacia Jesús. El único que puede salvar y sacarte de todos tus apuros es Jesús. Entonces, Jesús da instrucciones. Vayan y hagan esto. Le dice a los sirvientes, llenen estas tinajas que yo me voy a encargar del resto. Cuando tú dejas tu problema en manos de Jesús, Él sabe lo que tiene que hacer.
Pero para que Dios haga el milagro, es necesario dar pasos de obediencia y de fe. Obediencia y fe. Y el agua para llenar esas tinajas estaban en la mitad del pueblo. Así que estos sirvientes, para ver el milagro, tuvieron que sacar agua del pozo y llenar 6 tinajas. Ellos tuvieron que ir y venir, actuar y obedecer. El Señor también nos enseña con esto que Él quiere que seamos llenos de su grandeza. Él quiere que seamos llenos de su poder. Pero este proceso implica transformación. El llenar esas tinajas hasta el borde significa que Jesús tiene mucho más para darnos. Isaías 43 dice: yo hago cosas nuevas. Y ese vino nuevo es una experiencia más intensa con Dios. Ese vino nuevo es una nueva esfera de su gloria. Es símbolo del nuevo pacto, que es salvación por medio de la sangre de Jesús, la nueva alianza. Quien espera el favor de Jesús ha de estar dispuesto a cumplir sus órdenes. ¿A cumplir qué? Sus órdenes. Dice Éxodo 17 que Moisés está en el desierto, el pueblo tiene sed y Dios le dice: ve y toma una vara y golpea la peña. Y Moisés va y golpea la peña y ocurre el milagro. ¿Por qué? Porque él obedecía. Dice Juan 9, verso 1. Se narra la curación por Jesús de un ciego de nacimiento. El Señor le coloca barro en sus ojos y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y en obediencia de este hombre ocurre el milagro. En Lucas 17 dice que van 10 leprosos y le dicen al Señor: Señor, sánanos. Y el Señor le dice a estos leprosos: vayan y preséntense al sacerdote. Y dice la palabra que cuando van por el camino obedeciendo la voz de Dios, dice la palabra que todos son sanados. Yo no sé qué situación estás viviendo ahora, pero sé que si vas a Dios orando y creyendo, Él te va a hablar y Él te va a decir cómo hacer. Y así Dios manifestará su gloria en ti. Dale un fuerte aplauso al que vive. Dios quiere y va a moverse en tu vida y vas a tener testimonio para contar. Tal vez le dices a la gente: acepten a Cristo en sus corazones,
pero no te quieren oír. Pero si tú le dices, yo estaba enferma y el Señor me sanó, o yo tenía problemas económicos, pero el Señor ha prosperado mi vida, o yo tenía problemas de drogas, causando males en convivencia en mi casa, pero ¿sabes qué? Jesús me ha restaurado. Entonces la gente va a querer conocer de ese Cristo. Eso habla más que cualquier predicación, porque es tu testimonio, porque es la gloria de Dios sobre tu vida. Dios está haciendo cambios profundos en el corazón de muchos. Y así como el milagro de las bodas de Canaán no debía guardarse, sino darse a conocer, nosotros no debemos esconder lo que el Señor nos ha dado, sino mostrarlo a los demás. Y así alguien podrá confirmar lo que Dios ha hecho en ti y también en mí. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en ti. Y Dios te va a levantar. Y fruto de esto es que el nombre de Dios va a ser glorificado. Y muchos van a creer en Cristo y lo aceptarán como Señor y Salvador. Y entonces Jesús nos dará la oportunidad de ser mejores. Termino con esto. Juan capítulo 2, verso 11 dice: Este principio de señales Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Con el milagro de las bodas de Canaán, Jesús manifestó su gloria. La gloria de su persona, la gloria de su propósito, la gloria de su divinidad majestuosa y bondadosa, la gloria de su obra. Manifestó la gloria como creador, revela la autoridad que tenía sobre la naturaleza. Y María confiaba absolutamente en Jesús. Por eso es que ella dijo: hagan lo que les diga. Hagan lo que Él les diga. Si estás preocupado, si estás preocupada, acude a Jesús. Ora a Jesús, pero no impongas tu voluntad. Basta solamente que digamos humildemente en nuestro caso a Jesús. Pueda que a veces la aflicción continúe y parezca que Dios se hace el sordo ante nuestra plegaria. Pero sabes una cosa, no te desanimes. Tenemos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Ella no se desanimó. Ella obró sabia y prudentemente y recomendó obediencia puntual
a las órdenes de Jesús. Y Jesús obró el milagro y proveyó para esa necesidad. Dice que era un vino exquisito, delicioso, el mejor vino. Porque Jesús proveerá para tu necesidad mucho más abundantemente de lo que tú esperas. Porque el Señor reserva lo mejor para el final. Y así nos enseña a mantener nuestra confianza en Él. Los milagros serán la consecuencia de anhelar y vivir en la presencia del Señor. Su presencia traerá sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Dios es un Dios integral. Y muchos verán cómo las promesas de Dios para nuestras vidas comenzarán a hacerse una realidad. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias al Señor.